precisamente a mi buen amigo Rafa Herrera, a quien siempre le agradezco su disponibilidad para hablar en este espacio libre como el viento, la que también es su casa, su trinchera, su cueva, para hablar de forma independiente. Querido Rafa, pues no sé si falta más limón a la herida, pero ¿qué piensas de estos resultados que todo parece indicar le dan pues mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso que no habla inglés, y eso que no sale del país como quisieran verlo, como vieron a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Enrique Peña Nieto? El presidente Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera también dictando la agenda binacional con Estados Unidos. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Vicente. Saludo a toda la gente linda que nos ve, que nos escucha. Gracias de antemano por ese preciado like. Gracias por suscribirse a Sin Censura Media y Sin Censura Presente. Y obviamente ayúdenos a compartir porque es interesante cómo YouTube ni siquiera el 3% de las notificaciones manda, y ese es un dato hecho y derecho. Te saludo con mucho gusto, mi estimado Vicente, y pues sí, hay que echarle más limón y sal a la herida, porque realmente la oposición pues está quedando, mira, poco a poco se está quedando rezagada, la oposición tóxica, putrefacta y moralmente derrotada, y el presidente va subiendo peldaños, sobre todo en esta agenda bilateral que tiene con Estados Unidos. ¿Y qué van a decir? Creo que esto confirma, Vicente, una vez más que estamos del lado correcto de la historia. ¿Por qué? Porque el presidente propone, se platica, se dialoga y se llegan a acuerdos. Y acuerdos que no solamente se está naciendo aquí en México y que van a ayudar a jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida para generar más empleos y obviamente mitigar y tratar de pues de bajar la migración en Estados Unidos, sino que le va a dar a Centroamérica, Guatemala, El Salvador y obviamente a estos países que realmente pues esperemos que trabajen humildemente, que trabajen propositivamente, y que también estos países que van a estar integrando este plan, este proyecto que encabeza el gobierno de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se multiplique y que también inviertan cada vez más, y que obviamente Estados Unidos con esto, si se llegan a acuerdos y se llegan a cosas muy positivas, sobre todo en el número migratorio, pues yo creo que poco a poco le van a empezar a invertir más y más y más a nuestro país. Creo que este es un buen ejemplo de las políticas que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con el canciller Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier y otros de su gabinete en estas políticas con Estados Unidos. Realmente es de celebrarse, es inédito, y pues miren, como decías, Vicente, a pesar de que decían que Andrés Manuel López Obrador no habla inglés y que casi era un indio, pues ahí está, tengan para que aprendan. Mi querido Rafa, ¿cuántas veces hemos escuchado críticas, sobre todo de los panistas que en su momento hasta votaron en contra de los programas sociales? Críticas contra Sembrando Vida, contra Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, pues hoy México y Estados Unidos acuerdan extender Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para Centroamérica. Y no solo eso, la declaración más contundente, ahí sí que, pues que se soben. La declaración más contundente es la de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Crearemos trabajos para la gente en el sur de México y Centroamérica. Y más aún, para aquellos que dijeron, se le acabó la paciencia a Biden, le va a meter mano dura a López Obrador, le va a costar a López Obrador no haber felicitado a Biden después de las elecciones. La vicepresidenta de Estados Unidos dice, la estabilidad de México está en el interés de Estados Unidos. Dice, México es nuestro vecino más cercano, socio estratégico y una de nuestras relaciones económicas más importantes. La estabilidad económica de México está en el interés de Estados Unidos. Pues yo no escucho muchos reclamos de Kamala Harris, yo no escucho un tono
madreador. Al contrario, creo que aquí se acaba la crítica, o debería de acabarse la crítica, si no quieren hacer más el ridículo los de la oposición, contra esos programas sociales que tanto han buscado ridiculizar, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, fíjate que es algo bien interesante, Vicente, porque pues una tras otra vemos lo del Vox, vemos todo lo que está haciendo el PAN, las declaraciones de Xóchitl Gálvez, Lili Téllez, en fin, de todos estos personajes que pues realmente pues no están viendo por el bien de los mexicanos, realmente no tiene agenda el PAN, no tiene agenda estos personajes que están en contra de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que hoy se logra con esta agenda bilateral Estados Unidos-México, y que hay que decirlo, efectivamente, tanto en Estados Unidos como en México es muy importante la relación que van a tener, no ahorita, sino que también van a tener en el futuro, y que algo que decía también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que urge que se lleguen a acuerdos, sobre todo para nuestros hermanos, nuestros héroes sin capa, nuestros héroes vivientes que están allá en Estados Unidos, para que los puedan dar esas visas de trabajo, para que les puedan dar documentos, para que realmente se venga una reforma migratoria, porque como dice, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y hoy lo comentó el presidente en la mañanera, pues hay mucho trabajo, hay muchas cosas, se tiene que impulsar la economía en los tres países, sobre todo con este nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Creo que es muy importante lo que se está logrando, y esto va a impulsar muchísimo la economía para los tres países. Creo que si trabajan de la mano, creo que en vez de estar haciendo politiquería, y que repito, es algo inédito que estamos viendo en esta nueva política, porque lo vimos con Trump, que tenía voluntad política de trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos gritaron, ¡viva! Llegó Biden y va a parar Andrés Manuel. Pues tómenla, porque en realidad no fue eso, al contrario, se están sosteniendo de las políticas que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional, y esto lo que está generando es que realmente se impulsa la economía y beneficia a los países que están involucrados. Realmente estamos viviendo una época muy diferente a las épocas de Enrique Peña Nieto, donde llegaba Biden, y perdón por la expresión, Vicente, y tú sabes que, y tú me malcriaste además, aquí en Sin Censura, pues se bajaba los chones con Trump, así pasó, y obviamente lo que pasaba con Felipe Calderón, y no se diga con el loco de Vicente Fox. Aquí, por primera vez en décadas, Vicente, estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos respeta políticamente hablando al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque saben que es un gran líder, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Bravo, lo celebro, y que vengan y vengan y vengan más y más buenas noticias, Vicente. Así es, mi querido Rafa, y si me permites, déjame cambiar de tema.